Bueno, pues continuamos con la serie de Nehemías. Hoy nos corresponde el capítulo 8 y este mensaje, como lo dijo la pastora Katie, nos vamos a centrar en la importancia de la palabra de Dios para nuestra formación, para nuestro crecimiento. Y en los capítulos anteriores siempre empezamos con una palabra, con una pregunta, y la pregunta de hoy es: ¿tienes hambre de la palabra de Dios? Bueno, todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿para qué fue escrita la Biblia? ¿O con qué propósito fue escrita la Biblia? Y quiero decirles que dentro de la misma Biblia nos cuenta su propia historia, nos cuenta sus propósitos para la cual fue escrita. Y hay muchos propósitos, pero hoy vamos a estudiar específicamente 7. Me gustaría hacer como un resumen desde Génesis hasta Nehemías 8. Quiero hacer una pequeña línea del tiempo para que sepamos cómo estaba el pueblo de Israel en el momento de Nehemías 8. Y la Biblia pues nos cuenta una historia de amor, nos cuenta la historia del amor de Dios por su pueblo y lógicamente pues la Biblia empieza con la creación de ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que Dios quería que tuviera una relación personal con Él. Y este pueblo pues inicia con un personaje muy famoso llamado Abraham. 1500 antes del capítulo que hoy vamos a estudiar. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham, le hace un llamado, lo saca de su tierra, de su parentela y le dice: de tu descendencia yo voy a hacer una gran nación y esa nación yo la voy a bendecir. Y le va a entregar otra tierra. Esta descendencia viene a través de su hijo Isaac, luego de su hijo Jacob. Y cuando Jacob ya son 70 miembros en la familia, sucede que hay una hambruna en la tierra. Y entonces ellos van a Egipto a buscar alimento y ahí pues los establecen en una tierra y ahí el pueblo empieza a multiplicarse. Durante 430 años permanece el pueblo de Israel ahí, pero cuando ellos están multiplicando, los egipcios se dan cuenta que este pueblo se está volviendo fuerte, ¿verdad? Y se están volviendo muchos. Entonces, por miedo a que se subleven, lo que hacen es subyugarlos a la esclavitud y los ponen como esclavos. Y en este momento de la historia aparece un personaje llamado Moisés. Moisés es llamado para libertar al pueblo y llevarlo a esa tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham. Y yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que Dios envía 10 plagas, abre el Mar Rojo, y aquí empieza una nueva experiencia para el pueblo de Israel. Y era cruzar un desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y justamente en el desierto Dios hace un pacto con ellos, y quiero que lo leamos. Dice: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces Dios en el desierto quería darles a ellos una identidad. Ellos serían el pueblo de Dios, serían diferentes a los demás pueblos, y estando en el desierto les toca a ellos librar una primera guerra. Esta guerra es contra un pueblo que se llama Amalek. Y resulta que cuando todo el pueblo estaba peleando, Moisés levantaba sus manos al cielo y el pueblo ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo perdía. Entonces 2 hombres, Ur y Aarón, deciden subir cada uno el brazo para que Moisés no se cansara y el pueblo no perdiera. Y Dios le dio a Israel una gran victoria ese día. Entonces, al finalizar la batalla, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Vamos a leer en Éxodo 17:14 y dice: el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que se recuerde, ¿qué dice ahí? Siempre. Entonces, el propósito de escribir esto y dejarlo en un libro era cómo Dios le había dado la victoria, pero era para recordar siempre ese acto de amor y salvación de Dios por su pueblo. Dios los había salvado de la muerte, los había librado de la mano del enemigo y los había hecho libres. Y ese es el primer propósito de la palabra de Dios, y es recordarnos siempre lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesús. La palabra nos recuerda ese acto de amor, ese acto de salvación,
lo que Dios ha hecho por nosotros, de librarnos de las manos del enemigo y ser libres. Amén. Bueno, volviendo a la historia entonces. Dios les había dado la victoria, pero ¿por qué? Porque ellos eran su pueblo. Él peleaba por ellos y Él los defendía. Entonces aquí vemos un segundo propósito. Esto tenía que ser escrito, esto que tenía que quedar escrito para recordarles siempre su identidad. Él les había dado la victoria porque ellos eran su pueblo. Él los había defendido porque ellos eran su pueblo. Y Dios quería que Israel siempre recordara eso. Así que el segundo propósito de la palabra de Dios es recordarnos a nosotros activamente, siempre, que nosotros somos su pueblo. Somos nación santa, somos un pueblo escogido por Dios. Bueno, pues estando en el desierto, Dios les da su ley. En la ley estaban escritos todos sus mandamientos, todos sus preceptos, y a través de ella les enseña a ellos la forma en que Dios quería que el pueblo viviera. Cuando nosotros escuchamos la palabra ley en español, siempre está asociada con obligación o limitación, ¿verdad? Pero la palabra hebrea traducida a la ley es la palabra Torah, pero no significa ley, sino significa instrucción o enseñanza. Entonces, el tercer propósito por lo cual la ley quedó escrita en piedra era porque Dios tenía instrucciones y enseñanzas para direccionar a un pueblo y enseñarle la forma de vida. Porque de esta manera no solo les iría bien, sino serían un ejemplo para las naciones vecinas. Ellos iban a enseñar de lo que era vivir bajo el control, bajo el gobierno de un Dios protector y un Dios que los amaba. Ahora veamos lo que dice la Biblia de sí misma en Timoteo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el tercer propósito de las escrituras es que la escritura nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos perfecciona, nos muestra un camino, porque en la palabra está escrita la forma que Dios quiere que vivamos. Ahí está plasmada su voluntad y sus mandamientos. Bueno, sigamos con la historia. El pueblo sigue en el desierto, llevan apenas unos meses y Dios les da un listado de todas las bendiciones que traería la obediencia a la palabra. Pero también, después de todas las bendiciones, le da las consecuencias de la desobediencia. Y quiero que leamos Levítico 26, dice en el 14, sin embargo, si no me escuchan, ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio, nos pasamos al 32, dice, yo mismo devastaré su tierra. Y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré en las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, aquí hay tres cosas. Hay muchas consecuencias, pero él les dice específicamente tres cosas. La primera, serían atacados por sus enemigos. La segunda, serían echados de su tierra y dispersados en otras naciones. Y la tercera, la tierra quedaría desolada. Al parecer, muchos estudiosos de la palabra dicen que Israel tenía que haber cruzado ese desierto en días, exagerando meses. Pero la palabra dice que por la incredulidad y la rebeldía del pueblo, Dios los dejó deambulando 40 años en el desierto. Y ahí pasan muchas aventuras, esas están narradas en el libro de Números. Pues la historia continúa, ellos pasan 40 años en el desierto, Dios está a punto de cumplir su palabra, ellos ya están enfrente de la tierra prometida y Dios los detiene. Los detiene en un lugar llamado las llanuras de Moab y los detiene para recordarles a través de Moisés todo lo que ellos han vivido, todo lo que Dios ha hecho por ellos, pero principalmente los detiene para recordarles sus leyes, sus mandamientos, para que ellos sepan cómo vivir en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué los detiene y les vuelve a repetir todo, verdad? Porque la tierra prometida era una tierra donde vivían los cananeos. Los cananeos
eran un pueblo que adoraban a otros dioses y tenían unas prácticas abominables para Dios, como era la prostitución dentro de los templos, el sacrificio de niños, y sus fiestas y sus rituales eran condenados por Dios. Entonces, la orden al entrar a la tierra prometida era que tenían que desalojar y matar a todos los cananeos para que el pueblo no se mezclara, no aprendiera sus costumbres, pero tampoco que un israelita se casara con un cananeo o viceversa, porque Dios sabía que si se casaban o los mantenían ahí, iban a ser influenciados a tener esas prácticas paganas. Entonces, todo el pueblo fue súper instruido por Moisés. Moisés le recuerda todo, pero muere. Y entonces, bajo el liderazgo de un hombre llamado Josué, ellos entran a la tierra prometida, la conquistan, se establecen en ella, pero dice la escritura que aunque conquistan Canaán, no echaron a todos los cananeos. Y ya llevan algunos años establecidos ellos ahí, y antes de la muerte de Josué, Josué vuelve a llamar a todo el pueblo. Miren la insistencia de la palabra. Vuelve a llamar a todos y les dice, miren, todas las promesas que Dios nos hizo, Dios las cumplió. De hecho, hoy estamos viviendo en la tierra que no trabajamos, en las ciudades que no edificamos, estamos comiendo de los viñedos y las aceitunas que no plantamos, así que Dios cumplió. Entonces, no se olviden de la palabra. Respeten, honren y sirvan al Señor. Y aquí es donde está aquel famoso versículo que todos sabemos, donde les dice, yo no sé ustedes a quién van a escoger, pero yo y mi casa, ¿cómo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien. Entonces la historia cuenta que después de la muerte de Josué, la generación se olvidó de la palabra de Dios. Por lo tanto, Israel se olvidó de temer y servirle a Dios. Tanto así que el próximo libro que sigue narrando la historia, que es el libro de Jueces, inicia diciendo que la nueva generación no conocía a Jehová ni sabía lo que había hecho por ellos. Y conforme van pasando los capítulos de Jueces, vemos cómo el pueblo se va corrompiendo cada vez más, al punto de que dice la Biblia que ya no había distinción entre israelitas y cananeos. Ya no se sabía ni quién era el pueblo de Dios, porque las prácticas eran iguales. Y así continúa la historia año tras año. El pueblo sigue fallándole a Dios. Dios les mandó jueces y nada. Les mandó reyes y nada. Les mandó profetas y nada. Y la paciencia de Dios llegó a esperar los 800 años para que el pueblo reaccionara. Y el mensaje de los profetas de ese tiempo era hacer volver el corazón del pueblo y a recordarles el pacto. El pacto era, si ustedes caminan con Dios, ustedes van a vivir en bendición, pero si ustedes no, van a sufrir las consecuencias. Y por medio del profeta Jeremías, él les dice, la consecuencia va a ser que esta tierra va a quedar desolada y ustedes se van a ir a vivir 70 años bajo el poder del imperio babilónico. Pero ante esa advertencia también les hace una promesa hermosa porque eran su pueblo y él los ama. Y vamos a leer Jeremías 29:10 y dice, así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Entonces el Señor aquí les dice, si ustedes siguen siendo desobedientes, esto va a pasar. Pero cuando ustedes estén experimentando esta consecuencia,
Cuando ustedes sean conquistados y sean echados de esa tierra, viviendo en tierras lejanas. Cuando estén en ese momento de tristeza y de aflicción, pero se acuerdan de mí, yo voy a tener misericordia de ustedes y los volveré a bendecir. Pero el pueblo siguió en las mismas. No hubo más remedio y pasó lo que tanto habían advertido todos los profetas. Se levanta el imperio poderoso, Babilonia, los conquista, aunque la conquista fue en varias etapas, la más importante fue a través de un rey llamado Nabucodonosor. Él conquistó, los sacó de la tierra, se los llevó a Babilonia, los dispersó por todas las ciudades, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó los muros y el templo. Y la consecuencia de esa desobediencia anunciada en toda la palabra se cumplió. Jerusalén quedó destruida. Ahora yo quiero que leamos un salmo que nos cuenta cuál era la situación del pueblo durante el exilio. Y dice el Salmo 137, cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos colgamos nuestras arpas. Los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar, nos pedían estar alegres. Querían oírnos cantar, querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra. Jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, que me corten la lengua, si por estar alegre dejo de pensar en ti. Este salmo refleja el profundo dolor de todos al estar lejos de su tierra, pero también lejos de Dios. El exilio en Babilonia fue el tiempo del pueblo de Israel, una de sus crisis más profundas, social, espiritual y sobre todo económicamente. Tal era la tristeza que ellos decían, jamás vamos a cantar en tierra extraña, ¿verdad? Si nuestra alegría está en nuestra tierra, nuestra alegría era Jerusalén. Pero ¿cómo estaba Jerusalén? Desolada y en ruinas. El exilio realmente fue un tiempo de disciplina para el pueblo, pero también de reflexión. Y pasan los 70 años en el exilio y justamente como Dios había prometido por medio del profeta Jeremías, Él los hace volver a su tierra. Dios levanta un imperio más fuerte que Babilonia, el imperio persa. El imperio persa vence a los babilonios y cuando ellos vencen, el rey persa permite que los judíos que querían regresar a Jerusalén regresaran. El regreso de los judíos a Jerusalén se hace en 3 momentos diferentes, bajo 3 líderes diferentes. El primer retorno es bajo el liderazgo de Zorobabel. Su fin era la reconstrucción del templo. El segundo retorno se hace 80 años después del primero, bajo la dirección de Esdras. Esdras regresaba más que todo para una restauración moral del pueblo. Y el tercer retorno, 93 años después del primero, se realiza bajo la dirección de Nehemías. Y este tercer retorno es lo que hemos estado estudiando en el libro de Nehemías en esta serie. Entonces, vimos, ¿verdad?, que Nehemías no tenía linaje real, él no era sacerdote, no era levita, él era un hombre normal, pero había nacido en cautiverio, criado en cautiverio y él tenía un puesto muy importante con el rey persa. Y cuando Nehemías escucha que Jerusalén está en ruinas, él le pide ayuda a Dios. Un día el rey lo ve que está triste, le pregunta y Nehemías le cuenta, entonces él autoriza que Nehemías regrese a Jerusalén. Y ya en Jerusalén él inicia el proyecto, organiza al pueblo y empiezan a reconstruir un muro que estaba no solo destruido, sino también quemado. Había estado más de 50 años abandonado y en ruinas. Y la muralla era muy importante porque era la seguridad del pueblo. Y en este proyecto de Nehemías, como lo hemos visto en la serie, ellos tuvieron mucha oposición y nosotros también vimos que a pesar de esa oposición, Dios los ayuda. Salen adelante y en 52 días reconstruyen el muro, un tiempo récord, ¿verdad? Esto es tan increíble que dice que los enemigos decían, ay, no puede ser,
Dios los tuvo que haber ayudado, porque humanamente esta obra era imposible. Bueno, y hasta aquí llegamos al capítulo 8 de Nehemías, del que vamos a hablar hoy. Ya el muro está reconstruido y aquí recorrimos en unos minutos 1500 años de historia. Y vamos a leer cómo empieza el capítulo 8 de Nehemías y dice: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, junto dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Versículo 9. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Entre el primer retorno y la reconstrucción del muro habían pasado casi 100 años, o sea, esto había sido un tiempo muy duro para todos. Y en este momento ellos ya tienen una ciudad casi de pie, hablando físicamente, pero como pueblo y como nación, su identidad estaba por los suelos, ¿verdad? Y no digamos su vida espiritual. Entonces, Nehemías 8 es un capítulo súper importante para el pueblo de Israel, porque ellos regresan a leer la palabra de Dios. Y quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios sobre la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos 4:12 y dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro ser, y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Dice que la palabra es como una espada que penetra hasta donde nadie puede llegar, ¿verdad? Por eso cuando Esdras leía la ley, el pueblo lloraba, porque la palabra impactó al pueblo, penetró hasta lo más profundo de su ser. Recordemos que esa generación no conocían la palabra, a otros se les había olvidado, pero independientemente si no la conocían o la habían olvidado, ese día ellos comprendieron que todos habían desobedecido. Dios, siendo el pueblo de Dios, se habían alejado de él. Así que en ese momento en que Esdras hace la lectura, la palabra está exponiendo el pecado del pueblo, los confronta, les da convicción de pecado y los lleva al arrepentimiento. Vean qué lindo, la palabra les estaba dando una luz del por qué habían pasado tanto tiempo y en tanto dolor. Ellos están entendiendo la razón por la cual terminaron en Babilonia, viviendo en una tierra extraña, experimentando tanto sufrimiento y tanta pérdida. Porque eso hace la palabra. La palabra los confrontó, los convenció de pecado y los llevó al arrepentimiento. Y este es el cuarto propósito de la palabra que hoy vamos a ver. La palabra expone nuestro pecado, nos confronta y lo más importante es que nos muestra cuán lejos estamos de Dios y nos lleva al arrepentimiento. El evangelio tiene que sacar a luz nuestro pecado y nos ayuda a despojarnos de lo que a Dios no le agrada de nosotros. Pero continuemos con Nehemías 8, vamos a leer la primera parte del versículo 10 y dice: Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Entonces ellos repartieron comida con los que no tenían, con mucha alegría y gozo. Y si se dan cuenta, la palabra de Dios no solo les mostró el pecado, los convenció de pecado, se arrepintieron, pero ese arrepentimiento los transformó, les transformó algo interiormente. Su lamento fue cambiado en gozo, su dolor fue cambiado en alegría y los hace compartir
con otros que no tenían para comer. Y aquí miramos el quinto propósito de la Escritura. La palabra nos transforma en el interior. Cambia nuestro lamento en gozo, cambia nuestro odio en perdón, cambia nuestra angustia en esperanza y nos permite reflejar a Dios por medio de actos de amor, perdón y misericordia, compasión hacia las demás personas, porque hay una transformación dentro de nosotros. Ahora vamos a leer la segunda parte de este versículo 10 y dice: este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Las palabras de Dios aquí también les trajo mucha esperanza y les quitó la condenación. Tanto Nehemías como Esdras están hablando a una nación que ya no es nación, a un pueblo que ya no es pueblo, a una nación que está apenas siendo reconstruida, a un pueblo menospreciado por los vecinos. Y cuando ellos le decían al pueblo: no lloren, alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ellos solo están recordando una palabra dada por el profeta Sofonías que decía: cuando sus ciudades estén desiertas, canta, oh hija de Sión. Israel, gózate y regocíjate de corazón, porque Jehová está en medio de ti poderoso, se gozará sobre ti con alegría. Entonces, cuando Esdras y Nehemías decían: miren, no estén tristes, sino alégrense, solo querían recordarle al pueblo: miren, Dios nos advirtió, nos disciplinó porque Dios es justo, pero hoy Él está alegre, porque todos estamos arrepentidos, porque estamos volviendo nuestro corazón a Él, porque estamos volviendo a leer su palabra. Ustedes lo están buscando, entonces no lloren, sino festejen, porque Dios está alegre. Él está gozoso por nosotros. El gozo que el Señor tiene va a ser para nosotros nuestra fuerza y nuestra esperanza. Entonces la palabra de Dios les recordó a ellos que Dios los amaba, que se gozaba porque ellos habían vuelto a Dios. Al escuchar lo que Esdras les leía, anunciaba que los planes de Dios para ellos no eran malos, eran planes buenos. Ellos tenían que estar felices por lo que Esdras había leído en la palabra, porque les estaba anunciando un futuro prometedor, les estaba anunciando una esperanza. Al leer la palabra en tierra de Jerusalén, les había dado una convicción. Dios nos había prometido volver, hoy estamos aquí, y si Él nos prometió también bendecirnos, lo va a hacer. Entonces, el sexto propósito es que la palabra de Dios nos trae esperanza, nos quita la condenación y nos anuncia un futuro prometedor. La palabra nos enseña cómo una gracia inmerecida está al alcance de todo aquel que se arrepienta, y al mismo tiempo nos anuncia un futuro de esperanza y de bendición. Hermanos, cuando yo no estoy leyendo la palabra, yo misma me estoy privando de esa esperanza, de ese consuelo de Dios para mi vida. La Biblia debería ser nuestro manual, el manual de todo creyente. Y lamentablemente para nosotros, para muchos, la palabra solamente está el domingo en nuestras manos. Y miremos lo que Jesús nos dice de las Escrituras. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y aquí hay otro propósito de la palabra, que es el séptimo, y es que la palabra es la que nos sostiene.
nos mantiene fuertes porque la palabra es nuestro alimento espiritual. La palabra es la que nos va a sostener en momentos de tormenta, será como un ancla, la que nos puede detener de pie en tiempos difíciles. Ahora, yo quiero preguntarles algo, hermanos, y quiero que colaboren conmigo. ¿Van a colaborar conmigo? Bueno, levanten la mano, ¿quiénes de aquí comen más de una vez al día? Sinceramente. Muy bien. Ahora levanten la mano los que comen más de 2 veces al día. Bueno, muchas gracias. Quiero contarles que antes de pandemia fui invitada a orar a un evento donde iban a presentar las estadísticas de desnutrición en un área de Guatemala. Pero a mí lo que me impresionó es que muchos niños morían a causa de una diarrea, de una evacuación. Y con todo respeto, hermano, yo creo que de aquí ninguno de nosotros moriría de una diarrea, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos siendo alimentados. Al menos todos los días comemos por lo menos una vez al día, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ah, bueno. Y eso es lo que nos da energía. Entonces la palabra de Dios es nuestro alimento, es lo que nos va a hacer crecer y madurar espiritualmente. La palabra de Dios es ese alimento que nos sostiene, que nos mantiene sanos y que nos mantiene fuertes espiritualmente. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta, pero no le voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántas veces al día usted se alimenta de la palabra de Dios? Una más fácil. ¿Come por lo menos una vez al día de la palabra de Dios? Y le voy a decir esto. Cuando nosotros no lo estamos haciendo por lo menos una vez al día, puede ser que seamos desnutridos espiritualmente. Y el problema de esto es, como dice Jesús, viene una lluviecita sobre nuestras vidas y caemos. Quiero que reflexionemos esta mañana. ¿Cuántas veces necesitamos comer? Después de ver cuántos propósitos tiene la palabra en nuestras vidas, yo espero que todos salgamos con un hambre de conocer la palabra, de conocer la verdad. Tenemos que tener hambre de la palabra, así como nos da hambre de comer físicamente, ¿verdad? Y quiero leer una escritura donde Dios nos dice qué hacer con su palabra. Vamos a leer Deuteronomio 6 y dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra. ¿Para qué? Dice, hermanos, para que te vaya bien. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios estaba diciéndole a su pueblo: miren, esta palabra es lo que va a definir su identidad, va a definir la vida en que tú quieras vivir, va a definir la vida como yo quiero que tú la vivas. Aquí están tu moral, tus valores, tus expectativas, tus propósitos de vida. Aquí están mis sueños, dice Dios. Por eso es necesario que estas palabras, no dice solamente leerlas, dice hablarlas, repetirlas cuando te levantes, cuando te acuestes en el camino, al acostarte, como una señal en tu mano y en tu frente, dice, en los postes de tu casa y en las puertas. Miren todo lo que Dios nos manda hacer con la palabra. Dios no quiere que solo la conozcamos, quiere que la llevemos presente todos los días de nuestra vida para no olvidarlas. Y quiero terminar, le voy a pedir favor a alguien de la alabanza que suba. Quiero terminar contándole algo de mi vida personal. Con mi esposo nos casamos muy jóvenes, yo tenía 18 años. Mi sueño era casarme, esa es la verdad, y tener hijos, muchos hijos. Yo quería ser mamá, pero cuando yo tenía 6 meses de casada y yo no resultaba
embarazada, fui donde el doctor. Y el doctor me dio una triste noticia porque me dijo que siendo muy joven yo tenía esterilidad, no sabían la causa y entonces que mejor esperara un milagro. Yo salí de esa clínica devastada porque realmente ¿con quién podía hablar esto? Llegué a estar tan triste que cuando yo miraba, dejé de ver televisión, porque cuando yo miraba los anuncios de Gerber y de pañales, yo lloraba mucho. Me ponía mal y pasaba 3 o 4 días con depresión. Y un día una amiga me invitó a ir a una reunión de mujeres. Y yo recuerdo que la primera vez que yo fui y escuché la palabra, yo salí de ahí contenta. Salí consolada, me dio mucho aliento, me dio mucha esperanza. Tanto así que yo esperaba que los días pasaran rápido, ¿verdad? Para que fuera otra vez jueves, porque los jueves eran las reuniones de mujeres. Y yo tenía tanto anhelo por escuchar la palabra, porque para mí la palabra era una dosis de fuerza para esa semana. Era una dosis como de gasolina para poder continuar. Y empecé a encontrar un deleite en la palabra, entonces empecé a encontrar muchas respuestas a mis preguntas, empecé a encontrar mucho consuelo para la tristeza que embargaba mi corazón, empecé a encontrar propósito, dirección para mi vida, pero lo más importante que yo encontré es saber que Dios me amaba y que Él tenía sueños para mí. Así que empecé a leer la palabra, ya no esperaba solo los jueves, ni los domingos para leerla, ¿verdad? Yo me recuerdo que apuntaba todo y cuando iba a mi casa lo repasaba. Y después de una espera de 5 años, para la gloria de Dios, me dio mi primera hija, tengo 3. Y cuando estaba embarazada de mi tercera hija, que hoy está aquí, yo ya tenía muchas amigas con muchos problemas. Y yo quería que la palabra a ellas de verdad las llenara de la forma que me había llenado a mí. Y en ese momento pues la palabra ya no era un consuelo, ya era una respuesta a todo lo que Dios me había prometido. Ahora yo podía decir que las promesas que yo había encontrado en la palabra, Dios las había cumplido. Bueno, pues nació mi hija en enero del 2000 y en septiembre, cuando ella tenía 8 meses, me invitaron a un evento donde una mujer, Dios le había dado un ministerio para mujeres y Dios le había dado la instrucción de multiplicar este ministerio a toda la nación. El ministerio de lo que se trataba es de que las mujeres abrían sus casas una vez a la semana, invitaban a sus amigas y alguien llegaba y enseñaba la palabra. Bueno, pues el ministerio lindo, ¿verdad? Lo presentaron, había anfitrionas y líderes que llevaban la palabra. La visión estuvo muy linda y en eso dice la señora, bueno, levante la mano, ¿quiénes quieren ser líderes? Nadie, hermanos. ¿Quiénes quieren dar su casa? Nadie. Hubo un silencio aterrador. Yo decía, ay, qué pena, la señora tan lejos y nadie quería colaborar. Yo dije, la verdad es que ahí mi corazón dio un vuelco y dije yo, esta oportunidad es la que estaba esperando para mis amigas. Y levanté la mano, ¿verdad? Bueno, yo por supuesto no quería ser líder, yo no sabía nada de la palabra, yo lo que quería era que mi casa se abriera los jueves, porque yo decidí que fuera jueves en recuerdo al jueves que me había bendecido a mí tanto tiempo. Entonces resulta que nadie se apuntó para ir a enseñar a mi casa. Yo tenía 13 invitadas y entonces ahí empecé. Pero la palabra dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Así que me tocó dar a mí porque no había nadie que pudiera enseñar ese día. Pero la palabra cambió mi vida. Y desde ese jueves, que fue en octubre del 2000, hoy este octubre voy a cumplir 25 años de enseñar los jueves, casi todos los jueves. Pero enseño la palabra porque la palabra a mí me trajo vida, me dio consuelo, me dio esperanza, ha transformado todo mi ser. Sé que me hace falta tanto para cambiar, pero ahí en la palabra está realmente la respuesta que muchos de nosotros estamos buscando. Entonces, hermanos, la palabra nos da convicción del pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos consuela, nos quita la tristeza, cambia nuestro lamento en gozo, nos hace crecer, nos hace madurar.
pero lo más importante de la palabra es que manifiesta su amor y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿tenemos hambre de la palabra? Vuelvo a preguntar. Porque nosotros sí necesitamos tener hambre de la palabra, necesitamos tener hambre para conocer su verdad. Y ¿saben algo? Dios espera que tengamos esa hambre de conocer y todo lo que Él tiene para nosotros. Pues en conclusión, ¿qué podemos decir de Nehemías 8? Que nos enseña que cuando el pueblo de Israel volvió a la palabra, volvió a nacer. Volvió la vida para ellos. Volvieron a ser ese pueblo de Dios. Y eso es lo que hace realmente la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra, hermanos. Necesitamos volver a esa vida que Dios quiere que cada uno de nosotros tenemos. Así que yo lo invito a que hoy se ponga de pie, cerremos nuestros ojos y preguntémonos. Cerremos nuestros ojos y preguntémonos si de verdad yo tengo esa hambre de la palabra de Dios. Y yo no sé si usted hoy viene con tristeza y desánimo, pero ahí en su lugar dígale: Padre, yo quiero volver a tu palabra, porque yo sé que ahí voy a encontrar consuelo y esperanza. Yo no sé, hermanos, si usted hoy viene con una preocupación o una pena en su corazón y pareciera que no hay respuestas ni soluciones. Solo dígale: Padre, quiero volver a tu palabra, porque sé que ahí voy a encontrar las respuestas. Ahí voy a encontrar luz y dirección para mi vida. O yo no sé, tal vez hoy tú vengas con un gran dolor en tu corazón. Alguien que te hirió y tu corazón sigue lastimado. Dile: Padre, quiero volver a las Escrituras, porque sé que ahí voy a encontrar sanidad. Ahí voy a encontrar fuerza para continuar. Tu palabra me recordará que tú sanas, que tú vendas las heridas, que me sacas del pozo de desesperación. Y si tu hermano hoy te sientes solo, tal vez tú no te sientas tan amado como quisieras, tal vez te has preguntado: ¿quién soy o a dónde voy? Dile al Señor: Señor, quiero volver a tu palabra, porque sé que ahí encontraré tu amor. Sé que tú me recordarás todo lo que tú has hecho por mí y todo lo que tú me amas. Ore ahí, hermano, donde usted está, y dígale: Padre, hoy venimos delante de ti con un corazón entendido, reconociendo mi descuido, Señor, por no leer y meditar en tu palabra. Perdónanos, Señor, por no buscar en ella la guía y el consuelo, la verdad que yo necesito cada día de mi vida. Hoy reconozco, Señor, que tú me has dado la palabra, el alimento de mi alma, la luz para mi camino y la voz con la que tú me hablas. Dígale hoy al Señor: reconozco que muchas veces he dejado que las preocupaciones de la vida, el cansancio y mis propias distracciones me aparten de ti, Señor. Perdóname por cada día que no he buscado tu consejo, por cada momento que he preferido el consejo del mundo que tu palabra. Y perdóname por desperdiciar cada oportunidad que tú me das de ti a través de las Escrituras. Hoy, Señor, reconozco que sin tu palabra mi fe se va a debilitar. Yo no voy a crecer, Señor. Mi vida se va a enfriar y mi vida va a perder dirección. Hoy entiendo, Señor, que tengo que ser alimentado espiritualmente. Así que dame la oportunidad de deleitarme en tu enseñanza. Y hoy, hermano, pídale: Señor, renueva en mí un hambre genuina de tu palabra. Padre, renueva en mí un hambre de conocer tu verdad. Yo anhelo que mi corazón arda de deseo, Señor, por leer la Escritura. Ayúdame a vencer la pereza, a organizar mi tiempo y a darle prioridad a tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes a tener un corazón, Señor, buscador de tu verdad, de tu amor, de tu consuelo, de la esperanza, Señor. Ayúdame, Señor, a tener una disciplina y amor por tu verdad. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes. Cada vez que me acerque a la Biblia, no quiero leerla por obligación, sino con gozo y con hambre.
Abre los ojos, Espíritu de Dios, para entender tus maravillas. Transforma mi mente, mi corazón, y que estas palabras se graben, Señor, y que yo pueda ponerlas por obra. Y hoy te decimos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por preocuparte de dejar escrito todo lo que tú tienes para nosotros. Y hoy oro, Padre, para que la palabra que tú has dado a este pueblo hoy quede sellada en los corazones, y todos salgamos de aquí, Señor, hambrientos de tu verdad, y que poco a poco, Señor, tu palabra se convierta en ese alimento espiritual de todos los días, y que ningún solo día, Señor, nos olvidemos de él. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cómo hablaste por medio de la prédica del día de hoy. Y Señor, te pedimos que despiertas un hambre adentro de nosotros, un deseo para tu palabra, para conocerte más, para conocerte íntimamente de una manera que nos cambia, que nos transforma desde adentro para afuera. Señor, que no solo cambias en nuestras vidas, sino cambias la manera en cómo interactuamos con los demás. Señor, despierta este hambre que no podemos ir ni un día sin tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, como dice, que tu palabra es viva, y te pedimos que tu palabra viva en nuestras vidas, que cambia y transforma a cada uno de nosotros. Señor, no nos dejas salir de aquí sin leer tu palabra el resto de la semana, sino con un hambre de leerlo cada día. Y que cuando venimos a la iglesia, cuando interactuamos con los demás, Señor, ayúdanos a poder compartir de tu palabra, compartir lo que tú nos has enseñado, compartir de todo lo que has hecho por medio de tu palabra y el poder que tiene. Señor, te damos gracias y te pedimos que sigues obrando, sigues despertando este hambre, este llama adentro de nosotros, Señor.